Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Fernando López. En esta presentación voy a hablar del bilingüismo y cerebro, implicaciones para la educación. Es un artículo publicado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, España, a cargo de Antonieta Sendoya Marten. La autora es una psicóloga, neuropsicóloga y psicoterapeuta que trabaja en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, España, y publicó este artículo en el año 2009. En el abstract encontramos que en este artículo se revisan someramente las políticas europeas y locales para entender lo que se pretende alcanzar con el bilingüismo en el campo educativo. Se mencionan algunos conceptos que se refieren al aprendizaje de una segunda lengua como método didáctico, para finalmente revisar los procesos neuropsicológicos que intervienen en el bilingüismo, las implicaciones para la enseñanza de una segunda lengua. Por lo que menciona que el bilingüismo tiene una relevancia muy importante y es una preocupación de las políticas educativas en diferentes países del mundo, y también es un objetivo de investigación en cuanto está ligado al funcionamiento cerebral y como la búsqueda de cómo es que lo neurofisiológico y las funciones específicas del lenguaje intervienen en el bilingüismo. En este sentido, la autora dice que las neurociencias de la educación son como las disciplinas interdisciplinares que actualmente abordan esta preocupación del bilingüismo, y pues frente a esto el artículo se refiere a que revisará someramente algunas estrategias o políticas europeas, sobre todo, que tratan de alcanzar en el campo educativo algunos conceptos que se refieren al aprendizaje de una segunda lengua como método didáctico, para luego comentar como los procesos neuropsicológicos que intervienen en el bilingüismo. También dice que en este artículo se mencionarán algunas implicaciones para la enseñanza de una segunda lengua, y refiere que en 1995 la Comisión Europea contemplaba como objetivo prioritario que los ciudadanos europeos tengan competencia en las dos lenguas de la Unión, además de la propia. Entonces, de esta manera quedaban claros los objetivos para un futuro europeo no tan solo bilingüe, sino multilingüe, a través de metodologías adecuadas. Esto pues conlleva que en España, como en otros países, se haga un replanteamiento de los sistemas educativos de enseñanza de las lenguas extranjeras. Entonces, en este sentido, desde el Ministerio de Educación y posteriormente desde las distintas comunidades autónomas, se han venido elaborando proyectos para optimizar el aprendizaje de la lengua extranjera. Entonces, la iniciación de la educación infantil y la incorporación de esta segunda lengua en la educación primaria son algunas de las propuestas que incluyen un importante cambio metodológico en la adopción del sistema bilingüe de enseñanza en los centros educativos públicos. Esta última iniciativa implica que los profesores deben acreditar un adecuado conocimiento del idioma que van a impartir, donde normalmente deben realizar una prueba de práctica oral que certifique su actitud, pero que en ningún caso incluya un acabado conocimiento de la didáctica ni en los procesos neuropsicológicos que subyacen. Entonces, la escasez de este tipo de profesores han convertido la aplicación de esta metodología en una carga adicional de formación docente que incluye cursos, seminarios e incluso estancias en centros educativos europeos, y son un importante problema de formación para las autoridades educativas. Continuando entonces con esa idea inicial de considerar las aportaciones de la neurociencia en este campo, la autora resume algunos conceptos que se refieren a la propia didáctica de una segunda lengua. El primer subtítulo, luego de la introducción de este artículo, es adquirir o aprender una segunda lengua. Aquí la autora toma a un teórico de la didáctica bilingüe que se llama Stephen Krashen. Este señor que está aquí, él cree que la hipótesis adquisición-aprendizaje es fundamental para entender los fenómenos básicos que se dan como en la práctica docente. Entonces, las formas
de desarrollar la competencia bilingüe, según Krashen, va a ser una la adquisición y otra va a ser el aprendizaje. En la adquisición, él se refiere a este proceso como algo similar a la forma en que los niños desarrollan como la habilidad de su lengua materna, ¿sí? Ellos no son conscientes de que están adquiriendo una lengua, sino que simplemente están utilizando un lenguaje para comunicarse. Entonces, en esta forma, la adquisición, los niños no tienen claras las reglas de combinación, sino que simplemente están como desarrollando un aprendizaje implícito. La otra forma de alcanzar la competencia bilingüe, según Krashen, es aprendiendo la lengua. Entonces, en este proceso, el alumno es consciente de las reglas de construcción y uso, y puede hablar de las reglas gramaticales, por ejemplo. Entonces, este sería un tipo de aprendizaje más explícito, más formal. De este modo, entonces, los dos aspectos mencionados intervienen de maneras específicas en la formación en la adquisición de una segunda lengua. Entonces, la adquisición inicia nuestras emisiones y es responsable de la fluidez, mientras que el aprendizaje solo tiene una función. El aprendizaje es el editor, el que corrige y da cuenta como de las reglas gramaticales y de significado del lenguaje. La autora del artículo entonces también toma unos aspectos muy generales de la hipótesis del input que propone el señor Stephen Krashen. Entonces, esta gráfica de acá nos puede ilustrar un poco en qué consiste esa hipótesis, y pues es como que el estudiante debe ir adquiriendo como esos lenguajes como de una manera secuencial, ¿no? Entonces pone aquí, por ejemplo, según esta gráfica que está aquí, ese 1, 2, 3 es como lo inicial, los conocimientos o la adquisición inicial de la segunda lengua. Y más adelante entonces ese I que se vendría siendo pues el aprendizaje que tiene el estudiante, ese punto inicial, el I más 1 entonces necesita que el estudiante comprenda como ese input, y ese input viene siendo entonces como la adquisición seria y central del aprendizaje. Entonces, para avanzar de un nivel ya adquirido a otro superior, entonces necesitamos que el estudiante como que primero reconozca su actual competencia y pueda comprender el input que contiene la parte que viene más adelante. Entonces, comprender qué significa es muy importante en esta hipótesis del input. Significa que el alumno se centra como en el significado y no en la forma del mensaje, y el estudiante hace un esfuerzo por integrar lo adquirido con la entrada de la nueva información. Esa es como la síntesis que manifiesta la autora en un apartado de este subtítulo del artículo que se está exponiendo. Un aspecto como importante que me parece interesante que hace la autora es como esta correlación entre las teorías de los inputs accesibles que menciona Stephen Krashen con la teoría de la zona de desarrollo próxima de Vygotsky. Entonces, pues Krashen es un teórico de la didáctica de la segunda lengua y Vygotsky es un psicólogo, y aquí ella encuentra una correlación entre las dos teorías, la zona de desarrollo próxima de Vygotsky y la zona de los inputs accesibles de Krashen. Ve o los correlaciona como la interacción social necesaria para el aprendizaje. Entonces, estos inputs y esta zona de desarrollo próximo vienen siendo como esos filtros, esos filtros afectivos que tienen que darse en un ambiente de aprendizaje de algo nuevo, en este caso de una segunda lengua. Entonces, es de especial interés como ese filtro afectivo
para que se desarrolle un aprendizaje en un entorno cotidiano. Entonces esas variables afectivas son determinantes en el logro de la adquisición de una segunda lengua. Entonces aquí es precisamente esa relación me pareció muy interesante, porque al desarrollarse como esa interacción necesaria basada como en un filtro afectivo, se desarrolla también la motivación, la autorregulación del estudiante, y de esta manera pues se puede lograr un buen proceso de aprendizaje de una segunda lengua. En el artículo va a aparecer este otro subtítulo, que es el bilingüismo y el funcionamiento cerebral, y pues aquí ella inicia mencionando que en el año 2007 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo publicó como un cuadernillo para los profesionales que no son especializados en la enseñanza de la segunda lengua, con el objetivo de estimular como la colaboración de las ciencias del aprendizaje y del cerebro. Entonces este artículo, este cuadernillo que publicaron en Europa, se trata de considerar como los avances neurocientíficos en las funciones como la percepción, la cognición y las emociones relevantes que se mezclan en el desafío de aprender algo. Y pues en ese orden de ideas aparecen como unas reflexiones, unas ideas relevantes sobre lo que debe como guiar la experiencia, y pues se van a dar entonces algunas ideas como las que están aquí, como las que la autora destaca más. Y entonces una de ellas es que el cerebro cambia continuamente a lo largo del ciclo vital. Eso es un proceso que es guiado por la propia biología y la experiencia. Otro es que las tendencias genéticas interactúan con esa experiencia para determinar la estructura y función del cerebro en un momento dado. ¿Sí? Por eso cada cerebro es único, y de allí pues la importancia de considerar las diferencias individuales en la enseñanza. Eso es muy importante, como reconocer las características precisas relacionadas con la edad, los cambios que pueden surgir a medida que el sujeto va creciendo, cuáles son esos cambios que guían también el desarrollo del sujeto y que pueden tener como importantes consecuencias como en el desarrollo y en el diseño didáctico más apropiado y eficaz. Entonces, si usted logra como considerar esas diferencias individuales y tener claro que cada cerebro es diferente, pues usted puede hacer un diseño didáctico más apropiado como docente para esos estudiantes, y pues esa idea es muy importante. Otra idea relevante que está en este artículo es que el cerebro aprende porque es flexible y dispone de una potente capacidad para responder a las demandas del entorno. Esto pues lo hace creando y consolidando conexiones neurales relevantes mientras elimina las inútiles. Esto en neurocognición se llama la poda, ¿sí? Y este aspecto es familiar a los enseñantes, quienes comprueban como las prácticas como el aprender haciendo. Eso ya viene siendo como un poco la teoría como pedagógica que empieza a tener entonces a partir del 2007 esa interrelación con la investigación del cerebro, con lo que pueden hacer los neurocientíficos. Por otro lado, entonces está la idea relevante de que la neuroplasticidad es un mecanismo de cambio y modificación que opera a distintos niveles, ¿sí? Desde la conexión sináptica a la compensación de funciones más avanzadas. Entonces esos trazos dejados por el aprendizaje y la memorización son producto de esas modificaciones. Llama la atención que el grado de modificación
depende del tipo de aprendizaje que se busca, ¿sí? El más profundo tiene lugar como en el aprendizaje a largo plazo. Recordemos que la capacidad del cerebro para permanecer alerta y dispuesto para aprender algo depende o se debe mejor como la plasticidad del mismo. Otra de las ideas relevantes que se destacan en este artículo es que cada emoción corresponde a un sistema funcional distinto y dispone de su propio circuito cerebral. Entonces, pues la autora reflexiona un poco sobre que los componentes emocionales siempre se han ignorado en los programas de educación, pero el papel que están jugando los neurocientíficos es importante porque están revelando como la dimensión emocional en el acto de aprender. Sí, ese continuo intercambio de la estimulación entre el individuo y su entorno hace posible como separar los componentes fisiológicos, emocionales y cognitivos de un comportamiento particular en una interconectividad que explica muy bien el impacto de los factores emocionales y sociales sobre el aprendizaje. Entonces este es como el gran aporte que van a hacer los neurocientíficos en el último siglo a los procesos de aprendizaje. Sí, por ejemplo, todo lo relacionado como la investigación de las estructuras como el sistema límbico y como las estructuras corticales, el córtex prefrontal, por ejemplo, que es como el principal regulador de las emociones, y ese es como el área del cerebro que madura más tarde en los humanos y su función de autorregulación es muy crítica durante la adolescencia. Hoy se sabe, gracias a las investigaciones de los neurocientíficos, que las emociones modulan y modifican el tejido neural. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en situaciones de excesivo estrés o miedo, el juicio social y el rendimiento intelectual se ven distorsionados por el compromiso de procesos neurales que intervienen en la regulación de la emoción y el afecto. Por ejemplo, se ha comprobado que las emociones positivas, como la alegría, el entusiasmo, pues están asociadas a la comprensión de conceptos nuevos. Esa es la motivación más potente que puede tener una persona a aprender cuando regula estas emociones. Si se regulan esas emociones, entonces hay motivación que empuja a las personas a aprender, produciendo como placer, y pues todo eso se lo debemos como a las investigaciones de los neurocientíficos. Y pues la idea relevante que se subraya aquí es que el sujeto internaliza una diversidad de operaciones de carácter social y psicológico gracias al lenguaje. En el apartado de bilingüismo y lenguaje dentro del artículo se hace como una pregunta sobre lo que sucede en el cerebro cuando un individuo habla otra lengua, ¿sí? Aparte de la lengua materna, y se identifican algunos mitos respecto a la competencia bilingüe, ¿sí? Y las consecuencias en el aprendizaje que puede darse a una edad temprana. Entonces, muchos de estos mitos están basados como en aproximaciones de retención de una de las lenguas en primer lugar para disponerse al aprendizaje de una nueva, ¿no? Entonces, algunos de estos mitos son los siguientes. Uno es que a mayor desarrollo de una nueva lengua hay pérdida de la ya adquirida. Otro, que dos lenguas ocupan el área separadas en el cerebro, por lo que el conocimiento no puede ser transferido. Otro mito es que el aprendizaje simultáneo de dos lenguas en la infancia retrasa el desarrollo del niño. También que se debe alcanzar el dominio de la lengua materna antes de comenzar el aprendizaje de una segunda lengua. Que los niños bilingües disponen de una mayor capacidad intelectual. Bueno, estos son mitos que se han como identificado en el proceso del bilingüismo y el lenguaje. Con respecto a los hallazgos de las neurociencias en el cerebro bilingüe, entonces aquí la autora se encuentra con dos investigadores de esta área muy importantes. Por un lado está la profesora de la Universidad de Gallaudet de Washington, que es una investigadora de aprendizaje visual y lenguaje visual, y el otro es el doctor Kevin Dunbar, profesor de desarrollo humano y metodología cuantitativa en la Universidad de Maryland. Estos dos investigadores pues han examinado como el impacto, o han hecho
como revisiones sistemáticas del impacto que puede tener en el niño el adquirir una segunda lengua. Entonces han formulado dos clases de hipótesis que han encontrado en este campo de investigación. Por un lado está el sistema unitario, donde se cree que los niños expuestos a las dos lenguas desde el inicio disponen de una representación lingüística fusionada. Se comienza a diferenciar alrededor de los 3 años, lo que implica un retraso en el desarrollo lingüístico, a diferencia del sistema diferenciado, que permite que los niños bilingües ya diferencien los inputs lingüísticos correspondientes a las dos lenguas desde el inicio de su exposición a una segunda. Entonces, para entender a qué edad comienza esa diferenciación entre esos dos sistemas, entonces se realizó se investigó en diversos grupos cuya primera exposición se realizó en el momento del nacimiento y a las edades de 3, 5, 7 y 9 años. Entonces en este primer grupo se encontró que antes de los 5 años la exposición lingüística es óptima para el desarrollo bilingüe y su dominio, que los niños monolingües de nacimiento y bilingües entre las edades de 2 y 9 años logran los fundamentos sintácticos y morfológicos de la lengua en el primer año, que los niños expuestos a las dos lenguas desde el nacimiento adquieren los hitos de desarrollo lingüístico en cada una de ellas al mismo tiempo y de forma similar a los monolingües, y que la introducción de una nueva lengua no daña ni contamina a la lengua materna. Entonces aquí ya se pueden como ir desdibujando esos mitos hacia los que estaban señalando el bilingüismo y el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces la revisión que estuvieron haciendo estos dos investigadores arrojó que lo que tiene que ver con el procesamiento fonológico en adultos se utiliza la imagen de resonancia magnética funcional para identificar como esos procesos de percepción visual, reconocimiento del habla. Y ya con menores, entonces con edades medias entre los 3 meses, se identificó que se utiliza una técnica no invasiva, que es la espectrografía de infrarrojos cercanos, y pues se encontraron resultados consistentes como en la activación de las áreas del lenguaje ya conocidas en bebés mono y bilingües. Y con lo que respecta a los periodos sensibles, entonces se investigó en los procesos cognitivos de niños bilingües entre 4 y 6 años comparados con monolingües de la misma edad. Se encontró que los niños expuestos a un entorno bilingüe desde el nacimiento desplegan una ventaja cognitiva relacionada con el control atencional, inhibición y flexibilidad cognitiva, de modo que ser bilingüe facilita la ejecución de multitareas. Eso fue como el hallazgo importante en las revisiones que hicieron estos dos investigadores. La síntesis entonces que se puede sacar después de los estudios comportamentales como los estudios de imagen cerebral es que, por un lado, la exposición a un entorno bilingüe muestra un impacto significativo en el dominio simultáneo de dos lenguas, y que los niños que experimentan una exposición temprana, sistemática y extensiva a dos lenguas rápidamente logran el dominio de sus aspectos básicos de un modo idéntico a los aprendices monolingües. Ya en la última parte del artículo entonces se habla de las implicaciones para la enseñanza y la investigación, y pues aquí nos llegan estas 4 conclusiones. Las voy a leer. Una es que el estudio de los niños bilingües puede contribuir en importante proporción a las teorías de la adquisición, ya que la adquisición bilingüe esclarece los límites en la adquisición del lenguaje y al mismo tiempo nos muestra el potencial de aprendizaje lingüístico en edades tempranas. Otra conclusión de todo este artículo es que la edad de exposición al bilingüismo es un factor que impacta de forma directa y clara en el logro de la fluidez lingüística y la lectura en la lengua no materna, así como en el procesamiento neural del cerebro. Asimismo, pues los niños que llegan más tarde al contexto bilingüe también consiguen el dominio de una nueva lengua, siempre y cuando no se vean expuestos
a entornos lingüísticos sistemáticos y múltiples que implican el hogar y la comunicación social, de modo que no es posible alcanzar un acabado bilingüismo exclusivamente en el aula. Este fue como el final ya del artículo, y aquí algunas referencias bibliográficas que menciona la autora. Muchas gracias, espero que haya quedado expuesto el artículo.